Buenas tardes. Solo quería dar una bienvenida a esta actividad que llevamos realizando ya varios años de las charlas del museo. Sabéis que somos la Asociación Amigos del Museo y además de las charlas que hacemos los últimos jueves de mes con temas relacionados con nuestro municipio, con su historia, sus costumbres, su industria, su desarrollo a lo largo de la vida. Tenemos otras actividades y otra serie de recursos que también os quiero comentar para que los podáis utilizar. Contamos con el museo virtual que se llama Museo Virtual de Getafe, que tenemos ahí un montón de colecciones, de exposiciones sobre estos temas que os he nombrado, y también llevamos a cabo las visitas divulgativas que llevamos una vez al mes también al Museo de San Isidro para conocer los orígenes de Getafe, que están allí todos expuestos. También vamos a poner en marcha un taller de cerámica divulgativa, si queréis participar también este sábado sería, donde reproducimos piezas que se han encontrado en el municipio, en los yacimientos arqueológicos. Eso entre muchas actividades que también podéis conocer a lo largo de todos nuestros correos y nuestras comunicaciones y en nuestras redes también. Quería deciros que nosotros estamos abiertos a que podáis recogemos ahí vuestros nombres y vuestras direcciones, por si queréis que os mandemos comunicaciones de nuestras actividades, y si queréis a uno colaborar haciendo socio, pues también estáis invitados e invitadas. En principio es eso que nuestra asociación tiene como objetivo principal: recoger y difundir la historia, el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, medioambiental de Getafe. Y sobre todo tener un centro de interpretación, que todavía no tenemos, y mucho menos un museo físico, que creemos que tenemos capacidad y tenemos piezas para tenerlo. Entonces, de momento todo está fuera de Getafe, ya sabéis, pero nosotros seguimos insistiendo que es uno de nuestros objetivos el tener en Getafe, traer en Getafe un museo físico. Bueno, pues ya no os entretengo más. Ahora viene mi compañero Ángel y os va a presentar al ponente de hoy, que seguro que es muy interesante. Muchas gracias y nos seguimos viendo, ¿vale? Gracias. Pues buenas tardes a todos. Después de las palabras de Victoria, me toca hacer la presentación de Juan Alonso Resal, cronista oficial de Leganés, y de quien yo solamente tengo, lógicamente, sensaciones y recuerdos positivos. Me puse en contacto con él como presidente del Instituto de Estudios Históricos del Sur, que es para que pudiésemos colaborar nuestra asociación con él. Inmediatamente la aceptación fue fuerte, fue animosa, y en lo que primero hemos colaborado ha sido en que desde esta asociación nos done para nuestra biblioteca de libros de Getafe, nos done lo que él tenía en la biblioteca de este instituto. Y no fue cualquier cosa, fueron del orden de 110 libros que tratan sobre temas de Getafe. No solamente fue eso, sino que además de una colección de libros que editó la asociación, actas sobre historia de los municipios del sur de Madrid y anales sobre esas mismas historias, nos donó como 15 cajas de esos libros para poder repartir entre nuestros socios o disponer de ellas como queramos. Entonces, nuestro agradecimiento como en persona y como asociación a Juan, y decir que
es presidente, como acabo de decir, del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid, es presidente de la Real Asociación de Cronistas Oficiales de España, es cronista oficial de Leganés, es periodista, ha sido periodista toda su vida y a lo largo de su trayectoria periodística ha trabajado en Ya junto con Ángel del Río. Ángel del Río, para quien no lo conozca, debemos decir que es periodista destacado, afincado, estuvo afincado en Getafe, ya fallecido, y al cual el Ayuntamiento ya ha dedicado en homenaje esta sala. Esta sala en la que estamos se llama Ángel del Río, y que, como nos contará Juan Alonso también, esta sala está ligada a su historia y algo nos va a decir al respecto, ¿verdad? Pues decía que ha trabajado en Ya, ha trabajado en Antena 3, ha trabajado en Radio Getafe, ha trabajado en la COPE y también en otros periódicos que ya no queremos mencionar. Os dejo con él, reiterando mi agradecimiento y seguro que nos va a proporcionar una charla muy amena. Al final de su charla tendremos un tiempo para intervenciones y preguntas. Por cierto, quiero resaltar aquí que cuando hablábamos del día de hoy, decir, mira, no lo llames conferencia, que yo lo que quiero hacer allí es algo que le podemos llamar charla, que suena como más familiar y entre amigos. Así que nada, dándole las gracias de nuevo, os dejo con Juan Alonso Resaca. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Antes de todo tengo que darle las gracias a la asociación, a los amigos del Museo de Getafe por darme la oportunidad de esta charla y también pues contarles todas esas cosas que nos unen o nos separan de estas antiguas villas de Setafi o Legamar. Estoy hablando de Getafe o de Leganés. Esta tarde estoy contento, un poco nervioso porque desde aquí, desde esta misma sala, han salido muchas cosas en mi vida. Aquí es donde se fraguó el Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid, que me digno en presidir ahora, pero que antes presidían don Manuel de la Peña, o incluso se tenían aquí las reuniones con Ángel del Río, con mucha gente que está en la historia de Getafe y que nos ayudó para conformar el Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid. Estaba también en esa reunión, me parece que Martín, y aquí lo pasamos muy bien. Cientos de escritores, de pensadores, de gente que en la cultura en los años 90 y en los años 2000 pues tenía algo que decir, pasó por aquí. En aquella época del concejal, me parece que se llamaba José Manuel Vázquez, y en la época de don Pedro Castro, pues aquí asentamos las bases de lo que hoy es el Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid. Y decía Ángel que no quería dar una conferencia porque, os voy a explicar, yo no soy historiador. Yo he estudiado para el Derecho y resulta que, como decía mi padre, me torcí, no fui Derecho, y me empecé a trabajar en periodismo, primero en la rueda de Emisora Rato, en Radio Getafe, en las emisoras que todos conocemos, y al final mi vida ha sido dirigida al periodismo. Hoy quería contaros en esta charla pues esas coincidencias y también las, podríamos decir, históricas consecuencias de tener a un lado y a otro de Getafe o de Leganés a los vecinos, a los ambrones getafenses o a los pepineros leganenses. Aquí estamos en una gran ciudad de la Comunidad de Madrid, que, como digo, en la época de Pedro Castro decían que era la capital del sur, y eso a los de Leganés les daba un poco de reguelús. Bueno, esta bella ciudad industrial, que antes fue agrícola, que fue muy conocida por sus instalaciones militares, por ser
muchas veces decían la cuna de la aviación, y por ese gran tejido asociativo y político que en los años 80 fue tan importante, reivindicativo y decidido, pues también lo teníamos en Leganés, a lo mejor en mayor o menor número. Tiene Getafe un territorio de casi 80 metros cuadrados y una población que llega a los 200.000 habitantes. Monumentos, la Catedral de la Magdalena, los Escolapios, muchísima historia. Y digo yo, como vivo en Leganés, casi como en Leganés. Pero si quitamos estos pros y contras, esta misma definición le cae muy bien pues, a la ciudad donde vivo, a Leganés. Situada como Getafe en la zona sur de Madrid, nosotros no somos la capital del sur, somos unos vecinos acérrimos que luchamos por tener lo que tenemos. Estamos en el área metropolitana, entre 12 y 20 kilómetros de la Puerta del Sol, del kilómetro cero, y tenemos pues, también casi 200.000 habitantes. Somos la quinta gran ciudad de la Comunidad de Madrid y la 34ª ciudad más grande de España por habitantes. Casi, pues igual que Getafe. Tanto como en Getafe, como en Leganés, hay miles y miles de andaluces y extremeños viviendo aquí. Y tenemos en las dos ciudades las casas regionales casi más importantes del centro de España, dependiendo de si hablamos del caso de los catalanes, que también allí tienen grandes casas regionales. Leganés es la tercera provincia de Extremadura. Es Cáceres, Badajoz y Leganés, porque hay 32.000 vecinos que ahora viven en Leganés, pero que descienden de algún pueblecito o pueblo grande, Plasencia, Trujillo, Mérida, de Extremadura. Y tenemos muchas cosas en común, aunque tradicionalmente hablamos de los de Getafe. Qué listos son estos de Getafe, que se han llevado esto, que se han llevado lo otro. Nuestras dos patronas, por ejemplo, las devociones de nuestras patronas, la Virgen de Butarque y Nuestra Señora de los Ángeles, que en varias ocasiones, en 1612, se han visto personalmente. Y todo para ayudar a los empobrecidos vecinos que no tenían que echarse a la boca. Se juntaban las dos imágenes de las vírgenes para ayudar, para rezarles, para que lloviera y para satisfacer las más pequeñas necesidades, como era el de comer de aquellos vecinos. Las continuas amenazas de sequía ponían en guardia a los labradores de Getafe y de Leganés, de la comarca, para implorar a sus imágenes, a sus vírgenes, remedios para los campos. Hacia 1612, tenemos otra fecha, 1750, se hizo una gran procesión de las vírgenes con unas rogativas, todo el mundo rezaba, para que cayera el agua en los campos. Y cuentan que vinieron muchísimos vecinos de procesión, vinieron de Leganés, de Fuenlabrada, de todos los pueblos cercanos, y cuenta don Manuel de la Peña y don Marcial Donado que fue tal la cantidad de agua que cayó aquel día durante la misma procesión que luego se organizó una gran fiesta. En diciembre hubo danzas, teatro por la calle, música, colgaduras y luminarias, sermones de postín, porque cogieron a un predicador de Madrid que cobró, ni más ni menos que 120 reales, por la charla. Supongo que ahora el Papa Francisco le metería la charla, porque ha dicho hace muy poco que las charlas de 2 horas o de 1 hora y pico que daban aquellos curas, pues son charlas que algunas veces alguno aburre, y como los curas veían que se abría la boca, que algún feligrés abría la boca, pues se daban un poco más deprisa. Quiero convenceros a todos vosotros, y perdonad que os tutee, de que la historia, las costumbres y la cercanía de ambas ciudades en ocasiones nos haya distanciado, pero también hay que decir que somos vecinos y que la mayoría de todos nosotros somos gente maja. En varias ocasiones, las patronas de nuestras ciudades, sus imágenes, incluso el siglo pasado, como os he dicho, se han visto físicamente y han unido fuerzas y soluciones para llegar a cabo esa solución que pedían los vecinos.
la Virgen de Butarque se ha vestido de getafense y Nuestra Señora de los Ángeles se ha vestido de pepinera. La religión, la literatura, son muchas cosas las que nos unen. Así pues, ustedes han tenido noticia, muchos de ustedes han tenido noticia de que aquí en Getafe vivía un escritor muy destacado, muy famoso en su época, que se llamaba Don Juan Bautista Amorós, que era el célebre escritor que firmaba como Silverio Lanza. Se llamaba Juan Bautista Amorós y Vázquez de Figueroa. Bueno, pues también tenía algo que ver con Leganés, dirán ustedes. Pues, ¿qué tendría que ver este hombre que vivía en una casa muy cerquita de aquí, en el paseo de la estación, al fondo del todo? Yo llegué a ver aquella casa, era una casa muy bonita, y resulta que aquella casa, este señor es el que os he dicho hace poco. Hola, Vázquez. Y en aquella casa que yo conocí hace 15 o 20 años, no recuerdo, vivía Silverio Lanza, una casa que quisimos, entre algunos, estuvimos manifestándonos y poniendo allí carteles para que no la tiraran, porque era una casa muy especial. Estaba muy cerquita de la estación del ferrocarril, por aquí, en el paseo de la estación, y al final la tiraron y perdimos, no solamente en Getafe, sino también en la literatura y en los escritos de Silverio Lanza, pues perdimos un poquito de historia. Bueno, pues hasta aquí venían en marzo de 1895, que sepamos, un grupo de amigos de don Juan Bautista Amorós. También había otro muy importante, don Ricardo de la Vega. Sí, pues ya llegaremos a los Ricardo de la Vega. Y hasta aquí llegaban, puesto que ese grupo de escritores y varios intelectuales venían a visitar a Silverio Lanza y cogían unas carretas, venían desde la estación de Madrid, de Atocha, hasta aquí está la estación de Getafe, cogían unas carretas y se iban hasta Leganés, era el manicomio de Santa Isabel de Leganés, donde estaba internado el hermano de Juan Bautista Amorós, que se llamaba Narciso Amorós Vázquez y Figueroa. Estaba ingresado por problemas mentales, y hasta aquí venían los amigos de Silverio Lanza y se iban a Leganés para ver a Narciso. Hasta Leganés acompañaban a Silverio Lanza, que sepamos, Azorín, Galdós, Segundo, Baroja, Serrano Poncela, Corpurruagas y hasta Gómez de la Serna cuenta algunas de las anécdotas que los reunía. Hasta su muerte aquí en Getafe, el 30 de abril de 1912, sus amigos venían para ver la casa que tenía Silverio Lanza, con un complejo de timbres y de excentricidades que sonaba, cuando se abría la puerta sonaba en un sitio, en otro. Él tenía un patio muy bonito que de vez en cuando también pintaba, y resulta que todo el mundo venía a ver a Juan Bautista Amorós. Y alguien escribió de este gran escritor, que no era de Getafe, pero que vivió aquí hasta su muerte: cuando el corazón se inclina a ese fantasmal e irreal, siente su pulso mental idéntico en su latido a otro corazón que se ha ido, el de un sueño fantasmal. Todos acudían a ver a Narciso en el manicomio de Leganés, en el manicomio de Santa Isabel, donde este hermano mantenía, cosas curiosas, un ayudante permanente. No estaba loco, vivía con él. Y a ese ayudante, secretario, no sé cómo le llamaban, pues el mismo hermano, el escritor, le pagaba el sueldo para que estuviera con su hermano. Y aquí también vivía una mujer que se llamaba Olimpia, que era la mujer que atendía al escritor, y era de Leganés. Getafe y Leganés, como veis, se unen muchas veces en la historia, en la literatura. Los escritores venían a ver a Narciso y pasaban por aquí, por Getafe. Como también se une un poco a la historia otro hecho anecdótico que me ha llegado a través de la tradición oral, y es que, ¿quién no ha oído hablar de Santa Teresa de Jesús? Pues Santa Teresa de Jesús también pasó por aquí.
Santa Teresa de Jesús me han contado, y es tradición oral, lo he corroborado con algunos vecinos antiguos, que habla de un encuentro personal entre vecinos de ambos pueblos. Sabemos que era tiempo de lluvias en Castilla en 1589 y una monjita andariega, Teresa, muy enferma en ese momento, vuelve cansada, inapetente y sin fuerzas, montada en un carrito tirado por una mula y acompañada por una o por dos monjitas. Viene de Toledo y va a Medina del Campo y de allí hasta Alba de Tormes, donde moriría de un cáncer, dicen, y agotada la llamó la duquesa de Alba porque quería que estuviera allí la santa cuando naciera una de sus nietas. Sabemos por la tradición oral que vecinos de Leganés, hortelanos, labradores y también de Getafe conocieron por alguien que pasó por aquí con una montura que venía la monja por detrás, que venía desde Toledo, y desde días antes hicieron como una especie de vigilancia para conocer a la santa. Bueno, sabían que pasaba por el Camino Real que atravesaba la aldea de Getafe, lo que hoy es, creo que la calle Madrid, aproximadamente, porque hasta los años modernos fue la carretera que por donde pasaba todo el mundo que quería, venía o iba a Madrid. Sabían que pasaba por el término municipal de Getafe y los hortelanos, los labradores de Getafe y de Leganés se apostaron para ver a la monja. Según esa misma tradición oral, los campesinos, los hortelanos de ambos pueblos se apostaron para tener la oportunidad única de esperar al pie del camino a la monja. Dicen que le dieron unos alimentos, que pudieron charlar con ella, poder rezar y recibieron las bendiciones de Santa Teresa de Jesús. Nosotros en Leganés también tuvimos la oportunidad de tener a otra santa, también se llamaba Teresa de Calcuta, que estuvo en los años 90 también en Leganés, en la iglesia de San Salvador. Estuvo en una ocasión para abrir un convento de monjitas en la vereda de los estudiantes. La vereda de los estudiantes, otros le llaman el barrio del Candil, que sabéis vosotros que une Leganés y Getafe y Leganés. Y en esta ocasión tengo que hablar de Don Juan de Austria, que diréis, bueno, ¿qué tiene que ver Don Juan de Austria? Y es que tiene mucho que ver. Yo, como os he dicho, no soy historiador, no he estudiado para historiador, soy un amante de la historia y desde los años 80 vengo pues estudiando, buscando cosas para contárselas a mis vecinos y que conozcan mucho mejor Leganés. Y yo recuerdo que en los años 70 me fui a vivir a Leganés. Yo soy un andaluz arrepentido que en los años 50 mi padre decidió que todos se vinieran a Madrid y cogió a la familia y se vino a Madrid. Poco a poco nos fuimos independizando, yo vivía en Madrid y el primer pisito que me compré de estudiante fue en Leganés, en la calle del Chaco. Y allí empecé a estudiar, tenía pues la revolución de una casa que no tenía pues prácticamente quien atenderla, todo lleno de papeles, de libros, una batería de un grupo musical, y empecé a recopilar datos. Y un día de estos que estás en casa y dices, pues en esta ciudad, en este pueblo, tiene que haber algún libro de historia, me podrán contar alguien qué cosas se han pasado aquí y tal. Y en los años 78, 77 aproximadamente, pues un día me acerqué al antiguo ayuntamiento y le pregunté a un guardia de estos municipales que había antes con un mostacho así muy alegre, y le pregunté, oiga, ¿el ayuntamiento no ha hecho algún libro de historia o algo y tal? Y me dijo con una voz así muy contundente, aquí en este pueblo nunca ha pasado nada. Yo me quedé así, ¿no? Pues será un pueblo que nunca ha pasado nada. Pero no le hice caso. No le hice caso y empecé a buscar cosas. Y lo primero que encontré es que allí, en Leganés, vivió Don Juan de Austria. Don Juan de Austria, que se llamaba Jerónimo Píramo Kegel Blomberg. Y entonces, yo me quedé así un poco, ¿y por qué estuvo Don Juan de Austria en Leganés? Bueno,
Pues es muy sencillo. El emperador Carlos V, que era su padre, en uno de estos viajes que hacía, donde él nació, en Alemania, pues estuvo, ya era viudo, estuvo en una fiesta donde le presentaron a una muchacha de 15 o 16 años. Cuentan, una muchacha rubia, guapísima, esbelta, y el emperador, el pobre, estaba muy solo, y en ese momento pues tuvo ciertas relaciones con esta muchacha que quedó embarazada y tuvo un niño. A ese niño, durante años, intentaron ocultarlo porque, madre mía, el emperador ha tenido un niño extramatrimonial. A este le llamaban, muchos de los autores que hablan de él, hablan del bastardo del emperador Carlos V. Y entonces, pues, tenían que ocultarlo en algún sitio. En ese momento se jubilaba un músico que había tenido el emperador, que se llamaba Francisco Masi. Se jubilaba y se venía a España. Y con su mujer, doña Ana de Medina, se vinieron a Leganés, donde tenían tierras de una casa. Esa casa, tradicionalmente Leganés, hasta los años 80 ha existido, se derribó y se hizo un edificio, pero todos lo recordamos con un cartel donde sabemos que en el patio Callejo vivió don Juan de Austria. Don Juan de Austria vivió en Leganés durante 6, 7, 8 años. No está muy concentrado el tema, pero sabemos que don Juan de Austria, con muchos estudiantes, venían a una escuela de Getafe, a la escuela que en Getafe estaba abierta, pero allí en Leganés no había escuela, porque los documentos dicen que el emperador, cuando le dio a los padres putativos de don Juan de Austria Leganés, le dio esa responsabilidad, le dijo que le educaran. Y por lo visto el chiquillo ni le educaban, ni nada. Y alguien decidió que tenía que venir a una escuela porque el cura, Bautista Vela, no le llevaba a ningún sitio ni le enseñaba nada. Y vino aquí. Pero no venía a los escolapios, como algunos dicen, porque los escolapios es un poco después. Yo creo que los escolapios llegaron a Getafe en 1737-38, porque la cátedra de gramática que fundara don Luis Beltrán, el indiano que costeó el dorado del retablo de la Magdalena en 1610, dotó con 44.000 reales para que atendieran a los alumnos o los chiquillos, para la educación de los chiquillos del pueblo. La iglesia del pueblo, bueno, le llamaron escuelas pías, y por estas necesidades del siglo XVIII, pues conocemos todavía los escolapios. Don Juan de Austria, como todos los conocemos como Jeromín, estuvo aquí en Getafe estudiando. Y nosotros tenemos, pues, esa chufla que en algunas ocasiones se ha dado en llamar el camino que utilizaban los estudiantes de Leganés o los que iban a Getafe, el camino como la vereda de los estudiantes, porque iban y venían. Y alguna de las chuflas que se tienen en Leganés es que, ¿de dónde eres? Dice, de vereda de los estudiantes. Y otro dice, anda, del barrio del Candil. Y eso no le sienta muy bien. ¿Y por qué el barrio del Candil? Porque en esta época los estudiantes volvían, dicen, un poco más tarde, y había que iluminar esa vereda que iba de Getafe a Leganés con un candil para poder llegar. Por esa vereda, por ese camino, siempre han ido muchos vecinos de Leganés y Getafe, y estamos prácticamente unidos por ese barrio tan grande ahora que hay cerca del depósito de aguas, que es también un lugar común para los vecinos de Leganés y de Getafe. Y me he atrevido a ponerle este título de Getafe contra Leganés en la charla, para destacar cosas positivas y cosas menos positivas. Por ejemplo, una cosa que también es positiva es que tenemos relación en la Guerra de la Independencia. En la Guerra de la Independencia, porque con una sola acción, lo único que queríamos los españoles es expulsar de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, en el caso de Leganés, el regimiento que hoy conocemos, el cuartel, estaba lleno de soldados de húsares
con el general Maignet del emperador Napoleón. Pues bien, en la histórica fecha del 2 de mayo, conocemos que en 1808 cuentan las correrías bélicas de los madrileños atrapados en las calles de Madrid, por aquello de que comenzaba esa decisión de todos los españoles de echar a los franceses de nuestra tierra. Conocemos que los vecinos de Leganés, que los vecinos de Getafe, los de Fuenlabrada, todos los que tenían huertas, sabemos que muy tempranito, de mañanita, la fresquita que decían nuestros antepasados, cogían su producto de la huerta, lo montaban en unos carritos, en las mulas, y cogían camino y iban a Madrid. En la plaza de la Cebada esparramaban sus productos y allí todo el mundo compraba, todo el mundo iba, compraba sus productos y ellos, cuando llegaba el mediodía, cuando llegaban las 2 de la tarde, comían, almorzaban, lo que fuera, y se volvían. A muchos de esos hortelanos de Getafe, de Leganés, les pilló aquella situación. Lo de la insurrección, que se llevan al último de la familia real, que hay que impedirlo, tiros, disparos. Ya conocéis vosotros la historia, el inicio de la Guerra de la Independencia, y esa situación le pilló a varios de los hortelanos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades que estaban allí. Pues, ¿qué pasó? Ellos se defendieron como podían, con palos, con azadones, con piedras, hicieron lo que pudieron. De estos labradores sabemos que algunos pasaron a la historia, otros fueron heridos, pero otros fueron fusilados por defendiendo la libertad y sus vidas. En Leganés, por ejemplo, conocemos a Julián y a Leandro Rejón Madrid. Ambos eran hermanos y fueron fusilados el 5 de mayo de 1808, 2 o 3 días después, tras ser detenidos por estos soldados húsares por arrebatarle en un enfrentamiento una escopeta a un soldado francés, en los enfrentamientos que con palos, con piedras o con azadones pues tuvieron contra los invasores en las calles de Madrid. Pero también conocemos a otros dos, conocemos a otros héroes que son Nicomedes Soto y Pedro Díaz Vicenti, que eran vecinos de Leganés, pero que vivían en Getafe, eran hortelanos de Getafe. Nacieron para la historia y fallecieron en esa guerra de la independencia de las graves heridas en los enfrentamientos contra las tropas francesas acantonadas en los húsares, aquí en Leganés. Héroes del 2 de mayo de 1808 que son comunes por su valentía y por su arrojo y que se encontraron en las calles de Madrid sin pretenderlo, con la historia y con su propia muerte. Pero seguimos teniendo cosas en común. En 1959-60 se instalaba aquí en Getafe una de las grandes empresas, John Deere, y en Leganés, a pocos metros, en el polígono de Butarque, se instalaba una gran fábrica que todos hemos conocido, que ahora es, por desgracia, un descampado, que se llamaba Intensa. Pues hasta ahí, hasta Intensa, hasta John Deere, hasta todas estas empresas que todos conocemos, pues han acudido a trabajar todos esos extremeños, andaluces, getafenses, leganeses, que durante los años 60, 70 y 80 han convertido estos pequeños pueblos, que hasta los años 60, 70, 80 eran pequeños pueblos, y en aproximadamente 15, 20 o 25 años se hicieron grandes ciudades. Ciudades donde, como todos sabemos, pues no había muchas cosas. No había muchos colegios, no había hospitales, no había centros culturales. La verdad es que si empezamos a averiguar, pues prácticamente no había nada. Y tenemos en común, por ejemplo, que en 1988 comenzaron las obras de construcción de la Universidad Carlos III. La universidad que empezó primero aquí en Getafe, derribaron instalaciones del cuartel, del RAC, me parece que se llamaba, y en Leganés empezaron a tirar el regimiento de Saboya. Los últimos soldados del regimiento de Saboya se fueron en 1982 y se fueron hasta Extremadura. Esas instalaciones militares que tenían tanto Leganés o Getafe,
se han convertido en las instalaciones universitarias de miles de chavales, de miles de hombres y mujeres que tienen esa oportunidad de ser algo en la vida estudiando en la universidad. ¿Más cosas en común? Bueno, pues ahora modernamente estoy recordando que tenemos en común una línea de metro, el Metro Sur, por ejemplo. Un proyecto, fue un experimento importante, adelantado a su tiempo, que pues impregnaron o que incitaron muchos de los alcaldes del sur de Madrid. En este caso me estoy acordando, por ejemplo, de Pedro Castro, de José Luis Pérez Raiz, que hicieron con ese proyecto, cuando se inauguró, que nuestras ciudades estuvieran mucho más cerca de Madrid. Hay que seguir arreglando el tema, pero un lugar mucho más especial para poder vivir. Como veis, son tradicionalmente enfrentamientos. Esto de Getafe, que listo que son, se dice en el Leganés, que se han llevado muchas cosas, pero hay más coincidencias. Se decía, los de Getafe son muy listos, y decía el otro, ¿y por qué? Bueno, porque se han llevado al obispado, y el obispado tenía que estar en Leganés, porque empezaron los obispos a venir aquí. ¿Y por qué son tan listos? Porque son la capital del sur. Y dice, bueno, es que han enterrado las vías del tren, y nosotros no hemos podido enterrar las vías del tren. En Leganés tenemos el mismo problema que teníais vosotros, que pasa la línea del tren, la línea de cercanías y los trenes que pasan por el medio del pueblo, y nosotros también queríamos enterrarla, pero el primero que lo enterró fue Pedro Castro en aquella época gloriosa en la que pudo llevar a cabo. Pero paralelamente, por ejemplo, construían las plazas de toros, zonas residenciales, los hospitales. Leganés, Getafe se han ido convirtiendo poco a poco en, si eran dos poblachones grandes, famosos, era más famoso Leganés que sea Getafe que Leganés, porque muchas veces me han dicho, ¿tú dónde vives? En Leganés. Y decía, el Leganés, ahí donde está. Y le dice, no, el Leganés ya no hay. El Leganés es otra cosa, ya no. O los mismos documentos dicen, el Leganés, el lugar donde viven locos, donde viven tal. No, bueno, todo eso se ha ido convirtiendo en lo que todos conocemos como Leganés y Getafe modernos. Fuimos también en Getafe, pues los inventores de la aviación. Aquí todos sabemos que aquí en Getafe teníamos un lugar histórico donde vinieron esos hombres, esos héroes de la aviación, pero también en Leganés teníamos cercano Cuatro Vientos. En Cuatro Vientos también hubo aeronaves, inventores, pilotos heroicos, algunos de ellos suicidas, avionetas, autogiros, hidroaviones, gente muy conocida que nos hizo grandes a todos. Allí estaban Ruiz de Alda, estuvo Leopoldo Alonso, Juan de la Cierva, Ramón Franco, el hermano, el Plus Ultra, Leopoldo Alonso y Lóriga. Lóriga era un gran piloto y era un hombre al que todos le conocimos por varias de sus hazañas. Hazañas que atendía, digo hazañas entre comillas, porque siempre había porrazos impresionantes, alguno se mataba o alguno hacía alguna heroicidad y terminaba el avión derrotado y con heridas. Pues bien, había un médico en Leganés que se llamaba Luis Albeye Rodríguez Fito, y este hombre era un militar enamorado de la aviación que atendía a los enfermos de Leganés, pero también estaba especializado en atender a médicos, a aviadores de Getafe y de Leganés. Alguien de su familia me enseñó hace unos años una cosa curiosa, un documento impresionante, y es el estudio forense de Joaquín Lóriga Taboada, este aviador que os he dicho, este gran aviador y militar español que llevó a cabo una de las grandes hazañas de la aviación española. Me parece que fueron, para ir a Filipinas, 19.000, 20.000 kilómetros en esos cacharros, que son auténticos cacharros. Yo recuerdo que hace unos 15 años aproximadamente
hubo una fiesta en el aeródromo de Cuatro Vientos, invitaron a los periodistas, yo era periodista de la agencia EFE, y cubría con Manuel de la Peña esta parte de la zona sur de Madrid, y nos invitaron a subir en esos viejos cacharros que habían montado una nueva asociación, que eran pilotos todos, y habían comprado viejos cacharros, por así decirlo, y nos invitaron a subir. A mí me invitaron a subir en un avión parecido a este que conocemos de las películas del Barón Rojo. Y yo, cuando me dijeron que me tenía que subir allí, me entró un tembleque de piernas impresionante. ¿Por qué? Porque me subí, y al subir me empecé a tocar aquí, empecé a tocar, y yo decía, pero esto vuela, esto es imposible que vuele, si esto es hule, si esto es madera. Y me dijo el piloto, quítate las gafas y ponte este gorro, porque tienes que ir sin gafas. Y yo le pregunté, ¿por qué voy a ir sin gafas? Si voy sin gafas no veo nada. Dice, es que cuando subamos o bajemos, a lo mejor desaparecen las gafas y aparece el Pozuelo del Arcón. Entonces dije, esto no vuela. Bueno, pues con cacharros como ese es donde se subió Joaquín Lóriga para hacer esa heroicidad que todos conocemos en la aviación, como es el vuelo Madrid-Manila de la Escuadrilla Elcano. Joaquín Lóriga falleció de un accidente mortal, fortuito, en el aeródromo de Cuatro Vientos en 1927, y fue este médico de Leganés, este médico titular de Leganés, que era un militar, Luis Albelle Rodríguez Cito, quien le atendió, quien le hizo la última, por así decirlo, revisión, el estudio forense de la causa de su muerte. Lóriga, en 1926, pilotó el autogiro de Juan de la Cierva en esa prueba inaugural que creo que se hizo en Cuatro Vientos, y de Cuatro Vientos fue a Getafe. Esa prueba que confirmaba que ese invento que todos conocemos ahora, como el helicóptero de Juan de la Cierva, se mantenía en el espacio. Tenemos muchas cosas en común, somos dos grandes ciudades, tenemos el título de capital, tenemos en común el depósito de aguas, un polígono industrial, el Bercial, que divide Leganés y Getafe, y que hasta hace poco hemos tenido líos, que si quitaban el bordillo, si no quitaban el bordillo. La reciente historia dice que somos hermanos. Ni Ambrones, ni Pepineros, Getafe y Leganés. Y nuestra relación siempre ha sido muy cordial, y vosotros conocéis el escudo de Getafe y el escudo de Leganés, y alguien me dirá, ¿pero qué tiene que ver el escudo de Leganés y el escudo de Getafe? Pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque el escudo de Leganés, yo lo cuento, es la familia de los Guzmanes, el marqués de Leganés, que en 1628 compró al rey las tierras de Leganés, y entonces nosotros tenemos el escudo de la familia Guzmán, don Diego Mesía, Felipe de Guzmán, que era el sobrino del conde duque de Olivares. Y entonces tenemos los Guzmanes, las torres, los castillos, los leones, y entre medias los calderos y el sinople. Esos paños que se ponían los reyes en las capas, y que se lo dio el rey como reconocimiento de que le pagaba a las tropas los calderos, la comida a las tropas, y a él se lo puso. Y debajo tenemos la laguna, que es el légamo. Los habitantes de Leganés en 1280 fundaron o iniciaron una vida en Leganés, en un légamo, en un pantano, en una laguna. Se acercaban para poder beber y tener una laguna, y tenemos esa laguna. Y vosotros en Getafe, pues tenéis otra cosa distinta, pues tenéis los aviones y tenéis la cruz con el Sagrado Corazón de Jesús, con el Cerro de los Ángeles. Y diréis, bueno, ¿y eso qué tiene que ver uno con otro? Pues sí, tiene que ver. Tiene que ver porque sabemos que hacia 1950 y tantos había un señor experto en heráldica que se llamaba José Luis García Llopis, que vio ¿cómo se dice ahora?, un nido de negocio, y colocó en su maletín un montón de diseños, y fue ayuntamiento por ayuntamiento
contándole al alcalde que los escudos que él tenía eran la auténtica historia de la ciudad. Y entonces, tanto el Leganés como el Getafe llegó este hombre y les contó que la historia del pueblo se resumía un poco con este escudo. Y de ahí, de esa idea, surgen los escudos de Leganés y de Getafe. La verdad es que somos hermanos, primo hermanos o como vosotros queráis. Pero es más la unión que tenemos entre Getafe y Leganés que otras cosas, como os he querido demostrar. Pero antes de terminar, ya que estamos en este entorno cultural de Federico García Lorca y cerrando estas ideas, estos proyectos de amor y odio y admiración que los tenemos entre el Leganés y Getafe, no solamente por el equipo del Getafe que está en primera división, y a los de Leganés, eso nos tiene un poco así, un poco como diciendo, si ponemos el pollo, ¿por qué? Si hemos estado en primera, vamos a volver a primera. Ahí andamos. Leganés, el Club Deportivo Leganés va a hacer dentro de muy poquito los 100 años y queremos ser como los de Getafe, que están en primera división, pegándose y luchando con el Barça, con el Atleti o con el Madrid en esas cosas del fútbol. Pues bien, en estas ideas de amor, de admiración entre todos, entre ciudades, y ya que estamos en el Federico García Lorca, me llama mucho la atención el que en este mismo lugar yo haya tenido tantas reuniones con amigos como Ángel del Río, como Manuel de la Peña, con muchísima gente que montamos el Instituto de Estudios del Sur de Madrid, y en aquellas reuniones se hablaba de la solemnidad de este lugar, y bueno, pues he recordado un soneto de amor oscuro de Federico García Lorca, con el que quiero cerrar estas palabras para que luego vosotros me preguntéis lo que queráis. Y dice: quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y que me llores. En su amanecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo por el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en un eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del que te quiero, del que me quieres, siempre ardiente, con decrépito sol y luna vieja, lo que me des y no te pida, que sea la muerte que no deja ni la sombra por la carne estremecida. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy encantado de todo lo que nos ha contado Juan, y bueno, yo nunca he tenido ninguna animadversión a Leganés, pero bueno, sí que he oído decir que se organizaban peleas entre peleas entre Getafe y Leganés, pero bueno, la verdad es que nos ha gustado, me ha gustado. Supongo que también. Una de las últimas peleas que hubo es, muchas veces me preguntan, oye, ¿y por qué se llaman los de Leganés pepineros? Pues es muy sencillo, muy sencillo. Cuando os he contado que iban los hortelanos de Getafe, de Leganés, de Fuenlabrada, iban al mercado de la cebada y ahí esturreaban, como dicen ellos, pues sus productos de la huerta, y un día cuentan que alguien de Palacio llegó y compró pepinos. Los pepinos no es lo principal que se cultivaba en las huertas en Getafe y en Leganés. Algunos, pues, cultivaban pepinos y se llevaron los pepinos a Palacio. Entonces, en cierto momento le hicieron una ensalada a su majestad el rey, y el rey, que tenía unas flatulencias, que estaba malito y que de vez en cuando se tiraba un pedete, estaba muy mal del estómago. Aquello le sentó divinamente. Él probó otra vez y cuando volvió a tomar aquella ensalada con pepino, le dijo al doctor Llorente, que era el que le llevaba la dieta de la comida, que desde ese mismo momento, siempre que compraran los pepinos,
se los compraran a los labradores esos a los que los habían comprado. Y cuando la gente de Palacio iba a comprar y llegaban a la plaza, no buscaban a los de Fuenlabrada, no, buscaban a los pepineros. ¡Oye, los pepineros! Y entonces decían, sí, sí, los de allí, los de fondo, los pepineros. Y se quedaron como los pepineros, y por eso los almorones y los pepineros se pegaban en el mercado por el precio de las frutas, por el precio de las verduras, o tenían sus rencillas como diciendo, pues yo llego antes, o tengo un carro mejor, o tengo un carro peor. Pero la verdad es que siempre tengo la referencia de que no se llevaron mal, salvo en algunas ocasiones. Pues nada, abrimos el turno de preguntas para lo que queráis saber de Juan. Cristina. Yo decir lo mismo que Ángel, que yo no he tenido nunca ninguna manera de poder. Al contrario, hay una anécdota que se os ha olvidado, decir que de aquí tiramos una cantidad de parejas de novios por la cara de Cristo a comer conejo al ajillo que había en el verano. O sea, ahí no teníamos el Getafe tan bueno, luego ya sabemos que son del conejo, pero en Leganés había un conejo al ajillo y íbamos todos los novios para allá. Había ilusiones porque los chicos de Leganés venían a sacarnos a bailar y los chicos de aquí iban a sacar a las chicas de allí que estaban las que nosotros no queríamos ir con su Getafe y la novedad presidente que Leganés, la contraria. Y luego deciros que Getafe, antiguamente, no era como Leganés, parecía un poco más importante porque éramos cabeza de partido de la Comunidad de Madrid, porque los pueblos de la Comunidad de Madrid, que mi abuelo era jefe de la estación, aquí en Alicante, nos lo ha enseñado mi padre siempre desde chiquititos, era Madrid, Los Chinchón, Colmenar, Alcalá, Getafe, El Pardo, Aranjuez, Perescoriana, Navalcarnero y Utrera. No era menos. Así que por eso Era cabeza de partido y judicial también, porque ha habido importantes sucesos que ocurrían en Alcorcón, que ocurrían en Leganés, y que todos los jueces, todos los abogados o quienes venían aquí a la cárcel y venían al partido, a los jueces, partido judicial. Hay un hecho también muy curioso en Leganés que se produjo en lo que hoy conocemos como el barrio de la Fortuna, y es que en la época en la que Isabel II cede el testigo para que sea rey su hijo, hay un momento ahí en la historia de España en que entre la República, entre que tenemos que buscar a un rey, el duque de Montpensier, que era el cuñado de la reina, el padre de la reina doña María de las Mercedes, aquella reina que tuvo España y que tan llorada fue, pues tuvo un duelo a pistola con su primo, que era el Borbón, y fue en los terrenos de Leganés. Allí fueron una mañana temprano, compraron unas pistolas y dijeron que iban a ver cómo se disparaban, a usar esas pistolas. Hubo un duelo que era ilegal y el duque de Montpensier le pegó un tiro en la cabeza al primo de la reina. Todo ese expediente, todo lo que pasó, el curioseo que digo yo de los documentos, lo he encontrado justamente en Getafe, que es donde la policía vino, trajo los documentos y donde reside, ahora no está aquí, claro, está en los archivos correspondientes, donde residía la capitalidad de esta zona, de la zona fronteriza. ¿Alguna pregunta más? Yo soy de Leganés, pero he sido de Leganés y vivo ahora en Getafe. Has dado un dato de que el cuartel Saboya se cerró en el 82. Creo que lo tienes un poquito equivocado. En el 82 creo que se fue la Legión. La Legión, sí. La Legión y el cuartel... No, te voy a explicar por qué. Yo vine de la mili en el año 86 y entonces al año siguiente tienes que pasar la revista. Y la pasé en el año 87 en el cuartel de Saboya, pero ya no estaba la Legión. Estaba el cuartel de infantería, pero no estaba el cuartel de la Legión. Puede que sea del 86, 88. En el 87 yo pasé la revista. Posiblemente. Tengo que decirte que la Legión era donde está ahora la comisaría y el cuartel del regimiento de Saboya estaba en el otro lado.
y es posiblemente que se fuera en el 88 o 89, cuando empezaron las obras de la Universidad Carlos III. Es que también hay que diferenciar lo que es la historia del cuartel con la historia del regimiento de Saboya, porque el regimiento de Saboya llegó en 1940 y tantos después de la guerra y se fue en el año 88, 87, 89. Lleva razón, sí. Me permito hacer una ampliación porque me ha gustado la mención que has hecho al camino de los estudiantes. Efectivamente figuran en los mapas. En mapas antiguos y no tan antiguos figura la vereda de los estudiantes como una vereda distinta a lo que es el camino Getafe-Leganés. Y hay que decir, que es lo que vengo a comentar, que en Getafe tenemos la calle Los Estudiantes, una calle importante de la Róndida, que no deja de ser el tramo inicial en Getafe de ese camino que llegaba a Leganés. O sea que tenemos recuerdo y constancia de ese camino en esa calle. Elvira. Cuando has dicho los apodos de cada municipio, de Leganés, Pepineros, que ya has contado el porqué, y me ha parecido entender que yo hasta ahora no lo había oído nunca, de Getafe, Ambrones. Se llamaban Ambrones. ¿Pero por qué y de qué viene ese nombre? No sé exactamente por qué Ambrones. Yo he oído también que es Leganés, Pepineros, pues la verdad Ambrones, No. y Getafe es la gama de los Ambrones. No. Los Ambrones son los de Getafe. Los de Fuenlabrada son los de la Viga Atravesada. Pero lo de Ambrones entonces no se sabe de qué es. No se sabe de qué viene ese nombre. Ambrones es que comen mucho. Está preguntando. Sí, de por qué decíamos entonces los Pepineros, Getafe, Ambrones y Fuenlabrada la tierra de los ladrones. ¿Por qué se decía eso? No, la tierra de los ladrones es... No, eran... Bueno, puede decirte que cuentan que los que venían de Leganés a buscar a las chicas al baile y tal, y luego a pelar la pava, como se decía y tal, tenían a los de Getafe muy nerviosos. Sí. Eso sí lo sé. Elvira quería preguntar algo. No, ya lo he preguntado, pero que no sabe de qué viene Ambrones. Se le llama así Ambrones, no sé exactamente. Los de Leganés también llamábamos a los de Getafe los de la aldea o aldeanos. Estamos en la aldea. No se lo he oído. Y los ladrones... Oye, perdona, que has hablado. ¿Puedes decirlo más alto que no te hemos oído por aquí? No. Que desde Leganés también se les llamaba a los de Getafe los de la aldea o los aldeanos. Bien. Eso veo ahí un poquito de... Y en esas cosas que tenemos en común, por ejemplo... Es lo de los de Leganés, los de Villaverde son los ladrones. Es que tengo que deciros que hasta los años 30 aproximadamente, todos estos pueblos de la zona eran pueblecitos. Era pueblecito Villaverde, era pueblecito Carabanchel de arriba, Carabanchel de abajo, era pueblecito Alcorcón, Leganés, Villaverde, Vallecas, eran pueblos. Y cuando llega la República, los republicanos deciden que todos estos pueblos cercanos a Madrid se junten y se unan a Madrid. Pero hubo algunos alcaldes, como el de Getafe y el de Leganés, que se negaron a ello y dijeron que no podía ser. Con el tiempo, luego, Carabanchel de arriba, Carabanchel de abajo, Vallecas, Carabanchel alto, Carabanchel bajo, se unieron a Madrid y ahora son distritos de Madrid, pero fueron pueblos. Y siempre hemos tenido muchas cosas en común. En la guerra, por ejemplo, en el 36, eso que veis ahí, esos 3 fotografías, es algo que también tenemos en común. Y es que esos son los restos de las defensas de la República cuando empieza la guerra. Entonces se hacen. Eso me parece que están en el sector 3 o por ahí, en una zona. Y en la zona que nosotros conocemos del Corte Inglés de Leganés, en la zona de Arroyo Culebro, ahí también tenemos nosotros parte de hasta 1800, de que hubo una reorganización de los ayuntamientos, no se adherió
el pueblo de Polvoranca Leganés. Así es que ni tenemos lagos, ni tenemos monstruos. ni somos el lagonés tampoco. ¿Eh? Esa misma idea que habla Getafe, yo opino lo mismo. Es decir, en 1531, en las relaciones de Felipe II, se cuenta que tienen entendido los que contestan las relaciones, no son Juan Seseña y Juan Benavente, que tienen entendido, tienen oído, que hace como 250 años que se fundó la población de Getafe en el lugar donde estaba Alardes. Alardes era una población que las aguas estaban muy sucias, en verano olían, había enfermedades y decidieron venirse, cambiar la población de Alardes, que es un poblado de esa época, de 1200 y pico, trasladarse a lo largo del camino real Madrid-Toledo. Construyeron casas a modo de ventas donde pagaba la gente y tal. Y aquí empezó a desarrollarse el Getafe que conocemos a lo largo del camino. También se dice que Satafe, se llamaba Satafe o Satafe, o Setafe, tiene varias acepciones, pues que quiere decir cosa larga. Dicen de que en lengua arábica quiere decir cosa larga. Estamos hablando de la época de los árabes, ¿no? Y entonces tiene ese mismo significado. La población se traslada de Alardes a Getafe porque aquello es insalubre y muy sucio y que hay muchas enfermedades. Y este es el origen que las propias relaciones de Felipe dan perfectamente, igual que Igual. Referente a Polvoranca, señalar una vez más que en Getafe hay una calle Polvoranca, muy conocida y 300 metros de aquí. Y no, al igual que la calle Estudiantes, no deja de ser el primer tramo de lo que en su momento fue el camino a Polvoranca, que también existió como unión de Getafe con el pueblo que está mencionando Juan. Bueno, pues si no hay más palabras, os voy a pedir que separéis un par de minutitos porque le vamos a hacer entrega de un obsequio a Juan por esta gratísima charla que nos ha dado. Sí, ¿quieres decir algo? Sí, nada más, como compañero mío que es, nos conocemos desde hace muchos años, decir que yo no tenía nada de la vida de que me ha parecido genial animalizar la clase que ha dado esta tarde, sobre todo por interrelacionar la historia de ambos municipios, que más que peleas y vamos a archivos, eran cosas del amor, yo creo. Sí, sí. Lo que le decíamos. Estos de Leganés son feos, estos de Getafe son más feos. Y además, sí. Además, ¿qué mejor símbolo de unión ahora mismo que la calle Eduardo Torroja? Que estamos en el Bercial, andamos 3 pasos y estamos ya en Getafe y en Leganés. Muchas gracias. Felicitarte y darte las gracias por haber venido aquí a explicarnos lo que nos sabíamos. Y yo te garantizo que yo he aprendido. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente de la asociación le va a hacer entrega de un obsequio. Es una bolsa de un centro de la asociación. Esta es nuestra joya de nuestro municipio. Bueno, lo que estáis viendo y que ahora os va a mostrar Juan es el brazalete de la Torrecilla, que nuestra asociación lo hemos adoptado como símbolo para entregar a los conferenciantes o a quien sube. Este brazalete es de verdad, lo podéis ver en el Museo de los Orígenes, es una pieza valiosísima encontrada en Getafe. El brazalete de la Torrecilla. Lo que le está entregando ahora es
el libro que acabamos de editar la asociación es el primer libro que editamos y que habla de Getafe, o sea, Getafe habla desde el siglo X hasta el siglo XXI, según el autor Marcial Donado. No, este libro lo va a distribuir nuestra asociación. Haremos un acto de presentación previsto para el día 9 de febrero y mandaremos comunicación a todos los socios y simpatizantes. Va a tener lugar aquí en esta misma sala y al que venga pues le daremos un ejemplar porque no se ha hecho para venta. Es una edición que se ha hecho solamente para distribuir entre las personas que tengamos acá. Una edición limitada y hasta donde lleguemos llegaremos. Pues muchas gracias a todos. Muy bien. Esta es nuestra joya de nuestro municipio. Cuidado, porque se cae. Bueno, lo que estáis viendo y que ahora os va a mostrar Juan es el brazalete de la Torrecilla que nuestra asociación lo hemos adoptado como símbolo para entregar a los conferenciantes o a quien sube. Este brazalete es... Lo podéis ver, es de verdad, lo podéis ver en el Museo de los Orígenes, es una pieza valiosísima encontrada en Getafe. La inglesa, el brazalete de la Torrecilla. Muy bien, muchas gracias. Luego este es el primer libro que ha publicado la asociación, que es un libro de Marcial Donado. Sí, Marcial. Lo que le está entregando ahora es el libro que acabamos de editar la asociación, es el primer libro que editamos y que habla de Getafe, o sea, Getafe habla desde el siglo X hasta el siglo XXI, según el autor Marcial Donado. No, este libro lo va a distribuir nuestra asociación. Haremos un acto de presentación previsto para el día 9 de febrero y mandaremos comunicación a todos los socios y simpatizantes. Va a tener lugar aquí en esta misma sala y al que venga pues le daremos un ejemplar porque no se ha hecho para venta. Es una edición que se ha hecho solamente para distribuir entre las personas que tengamos acá. Una edición limitada y hasta donde lleguemos llegaremos. Pues muchas gracias a todos. Bueno, por último deciros que si queréis recoger información de lo que es nuestra asociación y los fines que persigue, aquí tenemos un folleto y si queréis anotaros para recibir información, aquí tenéis el papel para apuntar. He sacado varias, mira.